Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto de Psicología, del programa de Psicología, y en este momento nos encontramos cursando cuarto semestre. Mi nombre es Devisabel Meriño Mazo. Soy Teresa Ley. Nora Morales. Y Andrés Moreno. En el día de hoy nos encontramos realizando un aprendizaje y a manera de conversatorio. Estamos viendo la materia teoría psicoanalítica y nos correspondió el caso de Elisabeth Bohm con Sigmund Freud. A continuación vamos a dar a conocer la vida de Elisabeth, qué le sucedió, en qué momento empieza a sentir o a presentar histeria, neurosis, y lo más importante es cuando Sigmund Freud empieza a intervenir en el caso. Elisabeth Bohm era de Hungría, de 24 años, era la hija menor de 3 en la familia, era inteligente, psíquicamente normal y con un espíritu alegre. Ella tuvo apego a su papá, para su papá ella era como un hijo y como un amigo, y papá refiere sobre ella como impertinente, como respondona, y él reconoce que es un poco difícil encontrar un marido para ella. Y ella descontenta de su condición de ser mujer. Vemos que señorita Elisabeth por más de 2 años padecía dolores en las piernas y caminaba mal. Y también nos damos cuenta que ella en los últimos 2 años ha vivido muchas desdichas, como el fallecimiento de su papá, fallecimiento de su hermana, segunda hermana, y a resultado de este fallecimiento, su cuñado, que tenía mucho cariño y empatía con ella, ya se alejaba de la familia. Y otro dato es que su primer cuñado no tenía mucha empatía con ella, no se llevaban bien los dos. Y casi ella era enfermera de toda la familia, cuidaba a todos los enfermos en la familia. Entonces, digamos, 1 año y medio. Era una mujer que presentaba era muy abnegada ante su familia. Ajá, sí. Y se entregaba ante el dolor de su padre, de su hermana, y ante cualquier dificultad o circunstancia que se presentaba. Ella era la que absorbía de alguna manera todo ese sufrimiento o todas esas dificultades que se presentaban. Correcto. Entonces ella, casi 1 año y medio se alejaba de todo trato social, solamente quedaba en la casa cuidando a su mamá, y que ella era muy ambiciosa y necesitada de amor, y le tocó vivir solamente muy pocas cosas alegres. Bueno, una de las cosas que nos llamó la atención es que Elizabeth, pues ella no sabía de todos esos fuertes dolores que ella sufría, era a raíz de todos los problemas que tenía y todos los altercados por los que había pasado. Todo el sufrimiento que había vivido. Algo de lo que afectó la vida de Elizabeth fue la pérdida de su padre, ya que pues él era todo, ella vivía en pro de la vida de él, ¿sí? Y también el fallecimiento de su hermana, circunstancia que llevó a que ella llegara a sentir algún tipo de sentimientos por su cuñado, ya pues que él veía que la familia que tenían era una familia pues muy unida, llena de amor, y todo esto la llenó a ella como de frustraciones, ¿sí? De sentimientos de ella no poder de haber conseguido lo que su hermana tuvo en cierto momento. Y también un dato más, en su vida personal ella también había perdido su primer amor. Sí, ella empezó a presentar muchos sufrimientos, y los 2 sufrimientos más grandes, como decía mi compañero y mi compañera, la pérdida de su padre, que era su amor. Ella vivía muy entregada a él, lo ayudaba en su enfermedad, y adicional a eso empieza a sentir un conflicto interno de tipo moral, porque ella amaba a su hermana, pero al mismo tiempo sentía admiración por su cuñado, por el esposo de su hermana. Cuando su hermana se casa, tiene un embarazo, es muy positivo, tiene su primer hijo, y luego
de manera prematura, tiene su segundo embarazo, su segundo hijo. Este segundo hijo es el que le causa la muerte a ella. Ella interiormente sufría porque sentía ese amor por el cuñado, pero al mismo tiempo se castigaba porque era el esposo de su hermana. Entonces se culpaba de tal manera que se laceraba internamente, lo cual empezó a darle a sentir muchas frustraciones, por así decirlo, que era lo que de alguna manera el cuerpo necesitaba hablar, mostrar, y fue cuando empezó a presentar ciertas dolencias en sus piernas, en sus tendones, y es ahí cuando llega el caso a Sigmund Freud. Un amigo lo remite y él tenía una situación económica un poco complicada y decide aceptar el caso, ya partiendo de todo el historial de que ella presentaba. De este detalle que usted presenta ahorita de su vida, podemos resumir qué es histeria, ¿sí? Digamos, una persona tiene dolor del hombro, o dolor de espalda o de cabeza, sin que tenga una causa orgánica. Quiere decir que la persona tiene presencia de trastornos psíquicos. Entonces, Elizabeth sabía que el cuñado no le correspondía a ella, pero le amaba interiormente y sabía que está haciendo algo mal, que no le es correcto. Entonces, histeria es la presencia de trastornos físicos sin una causa orgánica. Entonces, ¿cómo la interpreta Sigmund Freud? Es la represión de contenidos psíquicos inaceptables para el sujeto como causa de dichas somatizaciones. En un comienzo fue difícil para Freud poder establecer un diagnóstico sobre Elizabeth, pues ya que ella decía que tenía ciertos dolores, pero pues no especificaba realmente pues el origen de dónde venían. En un comienzo él intentó utilizar la hipnosis como método de tratamiento, pero pues no fue posible, ya que pues ella era una paciente que como que se rehusaba o no estaba tan de acuerdo con este procedimiento. Sí, de hecho él intentó realizar pseudohipnosis y la técnica de buscar imágenes y ocurrencias. Dice que mediante presión en la cabeza, sobre la cabeza, y también tratamientos catárticos. Freud utilizaba mucho la herramienta de la palabra. Él trataba de entrar en su consciente y su inconsciente, y el punto de partida donde se empezaron a originar estas dolencias, al cual ella rechazaba. Ella no quería como reconocer el porqué le empezaban a aparecer este tipo de dolor, pero al mismo tiempo ella era consciente de su reprensión en cuanto al amor prohibido de su cuñado, a la pérdida nefasta de su hermana y de su padre. Técnica catártica ¿cómo se llama? Provocar a la persona para que expulse todas las emociones reprimidas. Él escoge las palabras que le indica algo, ¿no? Se llama técnica de libre asociación. De libre asociación. Por lo cual Freud logró establecer, pues después de la intervención a Elizabeth, que esto era un problema tanto psicológico como simbólico, ya que Elizabeth había adquirido ciertas reacciones en su cuerpo producto de las experiencias vividas. En fin, podemos concluir que lo que sufrió Elizabeth fue producto de represiones que ella guardó durante etapas de su vida, junto con su padre y junto con su hermana. Estas fueron unas etapas que ella vivió que fueron traumáticas y que se fueron convirtiendo con el tiempo en una histeria. Y otra conclusión que podemos sacar es la formación de síntomas histéricas puede producirse también a expensas de un afecto recordado.
muy bien. De hecho, ella trataba de salir de su dolor y buscó la manera, pero no era posible. Por eso Sigmund intervino positivamente en tratar de sacar y liberar ese dolor que ella tenía. Pues es así en conclusión que pues nosotros estamos, nos sentimos identificados pues con la técnica que utilizó Freud, pues ya que él logró que mediante esas sesiones Elizabeth sacara todo lo que tenía y se sincerara, y esto en cierto modo le generó a ella un alivio porque sacó todo lo que tenía dentro y pudo expulsarlo debidamente. Y a través de este estudio del caso sobre Elizabeth, a través de Sigmund Freud, nosotros nos hemos informado, aprendimos sobre la histeria, sus síntomas, sus causas Neurosis. y la intervención, cómo puede tratarse. Gracias. Ok, muchas gracias.